En estos tiempos de crisis, en que el neoliberalismo sigue erigiéndose como el discurso hegemónico para la inmensa mayoría de las prácticas político-económicas, algunos sectores de la población comienzan a poner en evidencia el sinsentido con el que vivimos, interpretamos y comprendemos el mundo. Estos radicales desequilibrios que acreditan el límite del crecimiento económico exponencial dejan el terreno abonado a alternativas como la autogestión, probadas en otros momentos de la historia. Pensadores presocialistas como Owen, Saint-Simon o Proudhon y sus concepciones en torno al cooperativismo de producción vuelven a ser referentes de esta era poscapitalista. Podríamos definir la autogestión como una forma de autoorganización económica y social basada en el uso colectivo y comunal de unos recursos o unos bienes. Con lo cual, en principio, no cuestionamos la propiedad privada o pública de esos bienes, sino la necesidad de gestionarlos, o sea, de que no se perjudiquen, se deterioren o no estén usados cuando hay necesidad de ellos. Desde los kolkhoz soviéticos a los kibbutz en Israel o al sistema de autogestión de la Yugoslavia de los 50, numerosas experiencias, casi siempre marginales, han intentado construir un marco social sustentado en la autogestión de los bienes comunes. En el caso español también las tenemos, y algunas de ellas incluso muy ancestrales y que se citan como modelos de autogestión y modelos comunitarios cooperativos. Un ejemplo de ellos, creado en el año 900 y pico, el Tribunal de las Aguas de Valencia, o sea, las comunidades de regantes, como una forma protoorganizativa del mercado, en este caso agrario. Las cofradías de pescadores es otro, a nivel histórico, otro elemento en donde, forma organizativa o colectivo, en donde se ha practicado mucho ese tipo de relaciones horizontales y propias del grupo. La autogestión, vamos, yo a título más personal, pues claro, mis primeras referencias de esa palabra, de esos conceptos, me vienen de lo que se vivió en este país con la guerra civil, ¿no? Y que corrientes ideológicas de izquierdas y muy concretas, las más vinculadas al movimiento libertario anarquista, utilizaban esa palabra, vamos, y querían poner en práctica ese concepto. Y de hecho hubo experiencias en distintos territorios del Estado donde se experimentó, ¿no? Las comunidades de ayuda mutua en el Levante, Aragón y Cataluña pusieron en práctica un colectivismo libertario diseñado por la necesidad de las masas populares. También durante el franquismo, el sindicato vertical dio cabida a algunos elementos autogestionarios de cooperativismo asistencial, como el hogar del empleado. Y ya en la transición, España experimentó una auténtica explosión de ateneos libertarios y con los años una atmósfera propicia para la conformación de los hoy llamados movimientos alternativos. Bueno, el movimiento Ocupa en España, el llamado movimiento Ocupa en España, aparece a mediados de los 80 y se inspira básicamente en los squatters alemanes y británicos y los llamados crackers, por entonces holandeses. En cuanto a formas de organización, se inspiran también en lo que era lucha operaria o autonomía operaria en Italia. A eso habría que añadirle un quantum de un boom de literatura sobre urbanismo, sociología urbana que hubo en los 70, ante el desgarro, de las ciudades por entonces, hasta que llegó la democracia. El surgimiento de las asociaciones es muy variado. Los problemas a los que intentan responder en un principio responden a motivaciones muy diferentes. Unas veces puede ser un problema de transporte en la periferia, otras veces la falta de centros asistenciales en núcleos que han pasado de 3.000 habitantes a 100.000 habitantes en cuestión de pocos años, etcétera, ¿no? La Piluca nació del interés común
de un grupo de jóvenes hace más de 10 años por poder desarrollar iniciativas o inquietudes que solos no podíamos hacer, y teníamos muy claro que el valor de lo colectivo permite desarrollar muchas más cosas, ¿no? Y bueno, conociendo otras experiencias de proyectos similares, conociendo también las experiencias del movimiento de ocupaciones en Madrid, en el Estado, en Europa en general, pues fueron un poco el caldo de cultivo de la creación de este espacio, ¿no? El Patio Maravillas es un edificio dedicado a talleres, reuniones de vecinos y actos culturales en pleno centro de Madrid, pero es un edificio ocupado y han estado más de 1 año y medio resistiendo a los intereses especulativos que quería echarlos a la calle. El movimiento Ocupa toma el matiz contracultural con la democracia y el consumo de masas. Y se convierte en un movimiento social a través de todo un elenco de experiencias de autonomía en forma de viviendas y centros sociales, inspirado en los principios de la autogestión de los bienes comunes. Bueno, de ahí se mama mucho la visión de desarrollar proyectos autogestionarios, en el sentido de que somos los propios integrantes y participantes de los proyectos quienes los impulsamos, o sea, directamente, ¿no? Y la manera de gestionarlos también pues tiene una actitud así de trabajo horizontal, no hay un reparto así jerárquico de cómo se gestiona esto, sino que las decisiones se toman en asambleas y los proyectos se impulsan de la misma manera. La redistribución de los recursos económicos de forma eficiente e igualitaria y la corresponsabilidad de los actores han sido también argumentos de Elinor Ostrom para desmentir la tragedia de los bienes comunes y ganar el Nobel de Economía en 2009 con un riguroso estudio sobre la gestión mancomunada llevada a cabo durante décadas por las cofradías de pescadores. Ella supo plantear precisamente ese dilema con que parte las propias teorías liberales, de que el individuo, si no está incentivado o de forma no organizada, el individuo a priori tiende a ejercer rapiña en las propiedades, no sabe usar unos campos porque busca la maximización de beneficios, etcétera. Pues esta mujer ha roto con ese mito que le ponía techo o limitaciones al cooperativismo, al desvelar y al demostrar que efectivamente, si la gente es corresponsable con su entorno, con su trabajo y con los demás, en ese sentido no solamente no sale perjudicado, sino que puede haber un potencial. La gestión de los bienes comunes está muy relacionada con el trabajo que hacemos en Guadalajara, que tiene que ver con cómo el territorio, sus posibilidades productivas y los ecosistemas que sustentan esas actividades productivas, pues es necesario que toda la población local y actores sociales tengan algo que decir y puedan influir en las tomas de decisiones que a ese territorio afectan, porque son bienes comunes. El barranco del río Dulce, situado en el corredor ecológico entre Sierra de Ayllón y Alto Tajo, al noroeste de Guadalajara, fue declarado Parque Natural en 2003. En la mayoría de los casos, el diseño, planificación y gestión de estos espacios protegidos ha obviado la participación de los actores sociales que los habitan y trabajan, dejando a la deriva sus particulares coyunturas vitales. Pues empezamos por mediación de David, que nos reunió y ya hablando y eso, pues fuimos sacando conclusiones de que teníamos que unirnos por ver si podíamos comercializar un poco mejor los corderos, ¿no? Y entonces, pues ya hemos ido haciendo más reuniones y parece que vamos mirando a ver si nos podemos unir y a ver si pidiendo a la administración cosas van poniendo otra vez los mataderos que los cerraron y que se quede nuestro cordero, que es un cordero especial aquí en la zona,
de Sigüenza, como estuvo en tiempos. Partimos de la base teórica de que en el mundo mediterráneo los ecosistemas no son vírgenes ni intocables, sino que el propio modelado de la actividad humana contribuye a que haya biodiversidad y que haya funcionalidad ecológica y que se generen bienes y servicios ambientales que son buenos para la colectividad. En Pellegrina, La Cabrera y Aragosa, los bajos precios del cordero y la dureza de las condiciones de trabajo han provocado el abandono de muchas explotaciones. Estos proyectos de participación están ayudando a gestionar las expectativas de futuro de los actores locales implicados. Y así es como se empezó y creo que haremos más reuniones. David nos explicará lo que hay, los proyectos que tiene y nosotros pues apoyando, a ver si conseguimos entre todos que como digo, esto llegue a quedarse en Sigüenza, el cordero de aquí en Sigüenza. Y yo ya, pues me quedan pocos años, pero me gustaría que se quedara aquí un chaval joven que está empezando y que pueda vivir de ello. Manteniendo los pastos, manteniendo el terreno y dando vida a todo. Es precisamente en estos contextos, marginados por las nuevas demarcaciones del mercado agrario, ganadero y turístico, áreas donde la población es escasa o de avanzada edad, o donde las actividades económicas tradicionales están siendo abandonadas, donde la autogestión cobra un nuevo sentido. Con lo cual, no toda la autogestión o no todo este sistema es contra o fuera del mercado, sino que hay elementos de integración, de cooperación y más recientemente en que se está viendo incluso que a nivel de base en muchos lugares de España o del planeta pues resulta una herramienta interesante de intervención social de base. Actualmente en España existen multitud de microexperiencias de autogestión en campos como la remodelación, el rejuvenecimiento de barrios y la acción social. Pequeños proyectos no institucionalizados, pero integrados en redes que transportan un factor creciente de sensibilidad e implicación. Han surgido proyectos de corte económico más duro, por así decirlo, en cuanto a desarrollo de proyectos productivos como alimentos ecológicos, buscando formatos de relaciones más directas entre los consumidores y los productores. Han surgido de muchas personas vinculadas a estos espacios la inquietud y los intereses por agruparse en cooperativas para afrontar el mundo del trabajo con unas protecciones similares a las que han encontrado aquí, o para obtener unos recursos colectivos que intentando trasladar lo que vivimos en nuestro tiempo libre en el mundo del trabajo. El método investigación, acción, participación, llevado a cabo con los actores sociales, resulta de gran utilidad para observar la relación de espacios públicos, urbanos y rurales con los modelos de desarrollo que operan sobre ellos. Yo creo que así, entre todos, entre el consumidor, el productor y la administración, sí se puede conseguir. Que esto siga y que esto se conserve y bien, así es como hay que hacerlo. Que abran los mataderos otra vez, que los han cerrado y no sé por qué, porque un matadero nuevo ya no servía y no dicen el motivo. Y que los carniceros vuelvan a venir a comprarnos los corderos y los vendan en su carnicería y que no engañen al cliente, al que lo compra. A la luz de las investigaciones, se impone la necesidad de un modelo de gestión del territorio que contemple tanto la matriz territorial, a la que se han integrado los espacios protegidos y sus conectividades asociadas, como la participación pública de los actores sociales locales. Yo creo que, por ejemplo, lo que ha surgido en los últimos años con las nuevas procesos de migraciones, ¿no? Con la llegada de población de otros países que han recuperado el uso de espacios verdes, espacios públicos, que hace igual 10 o 20 años se usaban de la misma manera con la población que existía o que vivía en estas ciudades,
y parece que genera unas tensiones pues porque están ocupando o algo así, tal, cuando le están dando un uso ahí muy interesante y tal, ¿no? Cada vez que vengo aquí pues me siento como muy identificada en el sentido de que me recuerda mucho cómo es ahí, porque es una réplica tal cual a las actividades domingueras de Ecuador, especialmente de la sierra, ¿no? La autogestión puede ser un vehículo de justicia social planetaria, ¿sí? Si no como modelo global, sí como modelo mercantil de base o de funcionamiento social de base. Claro, que estamos viendo en los países que llamamos del sur, pero aquí, por ejemplo, Latinoamérica, todo el caso de los movimientos, el movimiento de los sin tierra, por ejemplo, experiencias en Ecuador, en Bolivia. Digamos que en ese contexto, en los contextos del sur, aparece el fenómeno del cooperativismo y de la autogestión como una realidad de base de situación de supervivencia en un contexto de crisis. Y estamos demostrando que sí tenemos la misma capacidad, a pesar que estamos en los comedores, ¿no? Como las compañeras están trabajando y nos hemos unido pues para salir adelante, porque la situación del país, la crisis económica es tan fuerte que hay que ver alguna manera de cómo nos seguimos alimentando, ¿no? Y pensando sí en hacer algo productivo, porque tampoco nos podemos quedar en que nos den la comida. Sin olvidar que estas prácticas de asistencia social, surgidas de la extrema necesidad de las clases populares, se convierten a veces en el argumento perfecto para justificar la persistente irresponsabilidad de algunos estados. Además es muy interesante, sobre todo por haber conectado la proyección de gentes que ya tenemos una visión previa, elaborada, un discurso, una inquietud manifiesta, que en ese sentido buscamos ese impulso, esa chispa, pero conseguimos que llegue a más población que no tiene esas preocupaciones y tal, y sin embargo lo practique, ¿no? Si la mayoría de las experiencias autogestionarias responden hoy a la especial sensibilidad de colectivos aislados, para muchas personas salta a la vista la necesidad de transformación de los esquemas económicos de nuestra sociedad. Por eso digo, eso implica unos cambios de valores. Cambios de valores muy básicos. Por ejemplo, la palabra solidaridad, que tanto utilizamos. Pues hay la palabra fraternidad. La fraternidad es la ayuda mutua entre iguales. La solidaridad es el que tiene que dar al que no tiene. Lo que cuesta y lo que valen las cosas es otro cambio de chip, ¿no? Y así con muchas palabras en que, estoy hablando de recobrar otro tipo de valores. Si no hay una concienciación del sentimiento de justicia, de que en este planeta cabemos todos, sin por ello que haya conflictos o desajustes o injusticias brutales, y que sea habitable, sostenible en un futuro, pues a partir de ahí, en tiempos de crisis, qué mejores momentos para abrir un poco el debate de qué sistema económico, qué sistema de relaciones institucionales tenemos, y no ir creando esa esquizofrenia entre las instituciones y el mercado y los ciudadanos. Tadesse Mesquela es presidente de la Cooperativa de Cultivadores de Café de Oromia, que representa a más de 74.000 campesinos. Coge uno. Ahí pone Bélgica, míralo. Este es nuestro café, Cooperativa de Café de Oromia. Está listo para enviarse a Bélgica. Lo mandaremos a Amberes, Bélgica. Lo que ven ahí es un mercado centralizado en el que compradores y vendedores se reúnen para acordar el precio. El valor total de los contratos de café negociados el año pasado fue de unos 140.000 millones de dólares.
El precio internacional del café se fija en Nueva York y Londres. El concepto de autogestión implica unas dimensiones políticas también de fondo, ¿no? Y que chocan con los modelos hegemónicos socioeconómicos en los que vivimos actualmente, ¿no? En los que pues la participación en la gestión económica es nula. Aquí quien gestiona las cosas son las empresas y el dinero, que es el fin o la finalidad por la que funcionan las empresas capitalistas, ¿no? Entendemos que una economía autogestionaria en ese sentido debería abordar otras finalidades, ¿no? Abrumados por las directrices socialmente injustas y ambientalmente destructivas que rigen nuestras sociedades modernas, los defensores de la autogestión siguen argumentando su viabilidad como alternativa económica. Efectivamente, luego pues, nos encontramos con otros límites para poder mejorar o proyectar con más potencia las iniciativas que aquí se desarrollan, ¿no? Y eso implica también el hecho de que lo colectivo necesita también ese apoyo o esa implicación de la gente. Entonces, el límite de los que somos también eso plantea unos problemas y por otro lado el ser más gente también puede plantear otros problemas a la hora de gestionar lo colectivo o de organizarse, ¿no? El proyecto de modernidad exportado desde Occidente al resto del mundo ha dejado claro que no es de aplicación universal. Y aunque vagamente se presume que ya no es sostenible tampoco para Occidente, el modelo liberal sigue obstaculizando la realización de alternativas económicas como la autogestión. Yo diría que hoy por hoy no deja de ser una utopía, como siempre ha sido y siempre será, ¿no? Un mundo feliz con otros parámetros de relación de los individuos con el trabajo, con los demás individuos, con la colectividad, con las formas de participación. Pero claro, a día de hoy eso podemos hablar de, como digo, multitudes, microexperiencias, todas ellas interesantes, pero difícilmente homologables. En ese sentido sí estaríamos ante un laboratorio de búsqueda de alternativas. Un laboratorio de la posmodernidad donde proyectos a priori inconsistentes, marginales y utópicos podrían salir de su aislamiento, empujados por un cambio de valores de sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad.